La Iglesia Evangélica, pueblo de amor del Señor Jesucristo, comparte con usted el mensaje de la Palabra de Dios. Oramos al Señor que cada palabra sea de edificación para su vida. Hermanos amados, en el día de anoche estuvimos viendo la palabra de Dios en el capítulo 2 y en el verso 4 en adelante de la carta a los Efesios, y vimos cómo el apóstol Pablo nos dice que Dios, por su gran amor con que nos amó, y estuvimos viendo todo lo que allá la Escritura dice hasta el verso 10, gozándonos y alegrándonos por lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Ahora, estuvimos viendo cómo la manifestación de amor de Dios para con su pueblo, para con todo lo que hemos creído, ya que Él nos amó antes de que nosotros le amáramos a Él, cuando no había ningún mérito en ninguno de nosotros. Nosotros somos el objeto de su amor, pero no había nada excelente en ninguno de nosotros que podía llevarlo a Dios que nos amara. Pero Él, la Escritura dice, por su gran amor con que nos amó. No es con que nos está amando y nos va a amar, sino que nos amó. Y estuvimos viendo cómo Él nos dio de su espíritu, cómo nos dio la fe, cómo su gracia nos alcanzó y aún nos creó en Cristo, nos sentó en los lugares celestiales y aún preparó las buenas obras para que anduviésemos en ella. Y nos preguntábamos diciendo, ¿cuál era la respuesta del pueblo del Señor a tanto amor manifestado por Dios en la persona del Señor Jesucristo? Hoy hemos leído este pasaje donde dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es algo que es maravilloso cuando nos detenemos a pensar, siempre mirando de que todo lo que nosotros somos, todo lo que sabemos que vamos a hacer o alcanzar es una manifestación del amor de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús. Nosotros vemos cuando vamos a través de la Escritura al huerto del Edén y vemos que Adán fue creado a imagen de Dios. Se le dio una libre voluntad y se lo puso como señor en el huerto para que señoree. Y vemos lo que sucedió con él, cómo Adán desobedeció a Dios y cómo perdió lo que Dios le había dado. Amén. Ahora, cuando leemos nosotros, porque Dios con su gran amor con que nos amó, y cuando vemos acá que dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el capítulo 2, verso 10 de la carta a los Efesios, dice el apóstol Pablo que fuimos creados en Cristo. Nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo y resucitados juntamente con Él. Así que Dios nos puso dentro del cuerpo de Cristo y no nos dio más voluntad propia. Porque si estamos en el cuerpo y Cristo es en la cabeza, quiere decir que la decisión ya no es más nuestra. Esto es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque muchos hermanos se rebelan contra estas cosas. ¿Por qué Dios tiene que dirigir mi vida?
¿Por qué no puede ser como yo digo? ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene aquello? Mirémonos. Miremos lo que fue Adán y cómo lo perdió a causa de su voluntad propia, de su libre decisión. Ahora miramos la manifestación del amor de Dios para con nosotros, ponerlo dentro del cuerpo de Cristo y no darnos más decisión propia para que nunca más tomemos una decisión equivocada y nos extraviemos. Es decir, que todo lo que Él habla acerca de nosotros nos asegura cuando nos pone dentro del cuerpo de Cristo y cuando nos da una dirección perfecta para que nunca más refalemos en la cabeza que es Cristo y que en nosotros, por medio de su Espíritu, está para guiarnos. Cuando vemos estas cosas, debemos rebosar de gozo. Eso nos tiene que dar la seguridad de la salvación. La seguridad de que vamos a alcanzar y lograr todo aquello para lo cual Dios nos trajo que alcancemos y que logremos. Dice, para manifestar, ¿cuándo? En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia. Este es el tiempo final. Este es el tiempo en que nosotros hemos entendido estas cosas a causa de que la necesidad que hay con el mundo y según el plan de Dios, a través de la iglesia para con Él, nos ha dado la luz para que podamos hacer la obra del tiempo postrero. Es decir, debemos tener presente esto, pero todo viene y tiene como base el amor de Dios para con nosotros. No podemos llegar nunca a dejar de pensar en esto. Cada día debemos pensar el amor de Dios para con nosotros, su gran amor con que nos amó, el amor que Él tiene por nosotros manifestado ya antes de que nosotros estuviéramos en los lomos de nuestros padres. Ya fue manifestado ese amor cuando Él envió a Jesucristo, y no solamente que lo envió, sino cuando lo mató por todos nosotros. Amén. No podemos dejar de pensar en el amor de Dios manifestado a nosotros. No podemos dejar de pensar en eso, porque la obra que nosotros tenemos que hacer es por amor. Por eso que Pablo, nosotros vemos en los escritos, y Pablo siempre está hablando de su amor por los escogidos, de su amor por los hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la forma de mostrar de Pablo de que él amaba al Señor? Amando lo que era de él. Trabajaba por amor de los escogidos. Ahora miramos, dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos. Es decir, que todos en Cristo hemos muerto y en Cristo todos hemos resucitado. Todos morimos en Cristo y todos vivimos en Cristo. Todos. Amén. Ahora miremos. Porque se nos ha sido dado formar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de un hombre que por él fueron creados los cielos, la tierra y todas las cosas que están en él. Dice, porque por él y para él fueron creadas todas las cosas. Habla de las visibles e invisibles. Y habla ya sean tronos, ya sean dominios, ya sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 1 del verso 16 en adelante. Así que todo el universo, ¿a quién le pertenece? A Cristo. Y nosotros somos su cuerpo. ¿Y qué dice la Escritura? El mismo apóstol Pablo que tuvo la revelación de esto, que dice que conjuntamente con Cristo somos coherederos. Ahora, no podemos ver en estas cosas la manifestación del amor de Dios para con nosotros. Todavía no nos hemos apoderado de todas estas cosas, es decir, que no las vemos, pero que sabemos que las están aguardando, esperando. Amén. Ya no fueron dadas. Cuando venga el tiempo, según el plan de Dios, vamos a tomar posición de todo lo que es nuestro. Pero mientras tanto,
debemos cumplir una función mientras estamos acá en la tierra. Entonces debemos pensar, si Dios ha preparado todo, si nos ha creado en Cristo, si nos conoció de antes de la fundación del mundo, si nos escogió en Él, nos dio vida juntamente con Él cuando estábamos muertos en pecado, si con su gran amor con que nos amó, nos extendió su misericordia, su gracia es sobremanera abundante para nosotros, nos ha dado el don de la fe para creer todo lo que Él dice. Y ahora estamos mirando que fuimos todos puestos en el cuerpo de Jesucristo. Entonces nos ponemos a pensar y decimos, ¿por qué tanto conflicto entre los hermanos? ¿Por qué los hermanos no se aman como se tienen que amar? ¿Por qué lo que Dios no hace, lo mismo hermanos hacen en la separación? ¿Por qué la manifestación en la respuesta a tanto amor es la rebeldía de tantos que han creído porque Dios ha puesto dentro de ellos la fe para que puedan hacerlo? La pregunta, ¿por qué? ¿Será que no estamos atentos a lo que oímos? ¿Será que miramos a Dios como un tirano o como alguien, o tal vez ni pensamos en Él? Sin embargo, Él constantemente ha pensado y piensa en nosotros. Y aún a pesar de nuestra actitud hacia Él, Él permanece firme en su plan y en su propósito. Porque si nos creó en Cristo, nos lleva. Qué tremendo, ¿verdad? Pero a la luz de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, Él nos trae a la memoria estas cosas. ¿Para qué? Para que desistamos del camino equivocado en cuanto al razonamiento y al pensamiento y a los sentimientos como hombre, y de una vez y para siempre entendamos, miembro de un cuerpo donde la cabeza es Cristo. Mirémonos, ¿faltará la sabiduría? ¿Faltará la dirección sabia y perfecta? ¿Cómo sería nuestra vida si nos dejáramos guiar por Él? ¿Cómo sería? ¿Dejaríamos de amarnos nosotros? ¿Tendrían que decirnos que tenemos que hacer lo bueno? ¿O fluiría de dentro de nosotros hacer lo bueno, sabiendo lo que esto produciría a nosotros y a través de nosotros para otros? Porque a todos se nos fue dado a beber de un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados en un cuerpo, en Cristo. Todos los que están acá, todos los que están acá tienen el mismo espíritu. Y si lo quieren, la misma dirección perfecta. Ahora, ¿qué sucede? Que dentro del cuerpo, Dios, porque un cuerpo tiene muchos miembros, que ahora vamos a ver cómo Pablo lo dice. Y Dios nos ha dado a cada uno ser miembro del cuerpo de Cristo, y dice que Él ha puesto a cada uno según Él lo planeó y lo pensó. ¿A dónde nos tiene que llevar esto? A que cuando descubrimos cuál es el plan de Dios y el propósito con nosotros, a sentirnos honrados de parte de Dios, a estar gozosos. Dios nos escogió para que seamos miembros del cuerpo de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tan tremendo es esto? Gloria sea su nombre. El verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Ve? Nosotros vemos el cuerpo. ¿Cuántos miembros tiene un cuerpo? No es uno solo. Ahora, ser miembro del cuerpo de Cristo, ¿cómo hubiéramos hecho nosotros para que por nuestra propia cuenta pudiéramos lograrlo? ¿Se pregunta? Pregúntese, ¿cómo usted lo hubiera logrado? ¿Ve que es algo imposible para el hombre? Pero ¿qué dice la Escritura? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora,
nosotros nos encontramos que estamos en este día todos aquí. Pero según Dios y según lo que Dios mira, estamos en el cuerpo de Cristo. Y dice la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Ahora, miramos, si nosotros no nos sentimos honrados con esto, ¿con qué nos vamos a sentir honrados? ¿Podrán los hombres, por más ciencia y por más conocimiento que tengan acerca de las cosas de este mundo, darnos a nosotros una honra mayor? Sabiendo nosotros que la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que hoy sale y a la tarde muere. Sabiendo que todo lo que pertenece a este mundo, según su sistema, y a los hombres de este mundo, va a perecer todo. Y en medio de ese conocimiento y estando nosotros en medio del sistema de este mundo, nos miramos y a la luz de la Escritura vemos que no somos de ese mundo. Que Dios, por su gran amor con que nos amó, nos apartó de Él y nos hizo miembro del cuerpo de su Hijo Jesucristo, a quien pertenece el imperio, la gloria por los siglos. Amén. ¿Cómo no meditar en esto? Para que nos miremos los unos a los otros y cumplamos con la función que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿esto a qué nos tiene que llevar? A que nos miremos todo como necesario en la función que como miembro del cuerpo del Señor nos fue dada de parte de Dios, porque Él es el que lo puso como Él quiso. Leemos el verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Mas Dios ha colocado. ¿Ve? Esto no es un pensamiento suyo, ni mío, ni de ningún hombre. Esto lo hizo Dios y Él lo ha puesto. Entonces, ahora pregúntese, ¿no está de acuerdo usted en el lugar donde Dios le puso? ¿Se habrá equivocado Dios? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿dará algo a usted que sea erróneo o equivocado o que sea para su mal? ¿No lo lleva a la seguridad eterna en Cristo, que todas las cosas es en su propio beneficio? Mira a Dios, mírelo que con su gran amor con que lo amó a usted y lo que hizo por usted, para que deje de pensar de esa manera y se maraville y se goce con Él y diga, sea hecha tu voluntad, que eso es lo único que tiene valor para nosotros. Bendito sea su nombre. Qué maravilloso es saber que soy un miembro del cuerpo de Cristo y que Dios fue el que me puso. Eso me lleva a la seguridad eterna de que jamás fracasaré. ¿Qué importa que tan grandes sean los vientos y las tormentas que vengan? Cuando el Señor Jesús habló el Sermón del Monte, una de las cosas que dijo cuando termina ya su sermón, que lo relata el Evangelio de San Mateo, allá en el capítulo 7 dice, el que oye estas palabras y las obedece, ¿a quién lo compararé? Y habla de un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dijo que aunque vengan los ríos, aunque vengan los vientos y la lluvia y peguen con ímpetu contra ella, no va a caer porque está fundada sobre la roca. Y dijo que lo hicieran sobre la arena, cuando esto ocurriera, iba a desaparecer. Amén. Ahora, cuando él pronunció esta palabra, no había ido a la cruz todavía. Pero él ya fue a la cruz. Amén. Y ya resucitó. Y nosotros leemos la Escritura que no dice que nosotros estamos edificando sobre la roca, sino que Dios nos puso en el cuerpo de Cristo conforme Él
quiso. ¿Ve? Que Dios nos puso. Yo he oído muchos mensajes acerca de esto. Hay que cavar la piedra, hay que cavar la roca, hay que cavar esto cuesta sacrificio, cuesta dolor, cuesta esto, cuesta aquello. Viene la revelación y dice, Dios nos puso en el cuerpo de Cristo conforme Él quiso. Así que no tengo que cavar nada. No tengo que edificar nada. Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. Ese relato él solo estaba haciendo a los judíos, que ni siquiera estaban creyendo en él. Cuando nosotros abrimos los ojos, ya Dios nos había puesto en el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, mirémonos. Miremos la tremenda diferencia. ¿Cómo que la respuesta a tanto amor manifestado hacia nosotros de Dios por Jesucristo sea la rebeldía? Llega un momento que esto ya no puede ser más. Porque Dios nos va llevando y aún vamos a entrar en lugares en cuanto al conocimiento y al desarrollo de la vida, espiritualmente hablando, que no tienen ni la menor idea de lo que van a experimentar, de lo que van a sentir. Es lo mismo que experimentó y que sintió el Señor. Su sensibilidad, su amor, su misericordia, todo lo que Él es. Así tenemos que llegar a ser nosotros porque somos su cuerpo. Ahora, si estamos peleando uno con nosotros, o no aprenderemos a amar, ¿cómo no ama al miembro del cuerpo de Cristo? ¿Ve? Es porque no entendemos, porque no miramos al Señor, no miramos lo que hizo con nosotros y que lo que hizo con nosotros también lo hizo con todos los que han creído. Se nos dio a beber a todos del mismo espíritu. Amén. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sería un miembro. Sin embargo, es un cuerpo. Entonces tenemos que entender esto. Debe meditar en esto, porque esto tiene que producir algo en nosotros. Y tiene que llevarnos a amar más a aquel que nos amó tanto. Cuando usted aprenda a amar al Señor como debe amarlo por lo que Él hizo, también nos llevará a su vez a amar a nuestros hermanos. Y nos llevará a una experiencia tan hermosa, tan maravillosa, que no se nos va a ocurrir desobedecer a Dios. ¿Cómo desobedecer a quien amamos? Lo que vamos a querer hacer es complacerlo. Que esa experiencia, esa estatura va a llegar a la esposa, que solamente va a querer complacer a su esposo, esperando que se termine su tarea para que él venga a llevarla. Gloria a su nombre. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Ve? Ni tampoco la cabeza. Yo tengo una experiencia grande con respecto a eso, por varias situaciones físicas en mi cuerpo. Yo quisiera que usted le preguntara a mi pierna izquierda el problema que ella tiene por causa, que ella le contara a causa de que me falta mi pierna derecha. Falta un miembro en este cuerpo. Desde que ese miembro falta, yo no puedo hacer muchas cosas que cuando lo tenía hacía.
¿Se da cuenta? Tengo problema con la vista. Y otro problema físico. ¿Ve? Quiere decir que todos los miembros que Dios puso en mi cuerpo son necesarios. Y la cabeza no puede decir que no necesita a los miembros. ¿Qué haría mi cabeza sola? ¿Qué haría? ¿Ve? Y Dios dice que Cristo es la cabeza y que a nosotros nos dio ser miembros de su cuerpo. Ahora miremos, ¿qué tan grande es esta honra? Nosotros lo vimos cuando el Señor estaba acá en la tierra, tenía un cuerpo como el que nosotros tenemos y miembros como nosotros tenemos. ¿Amén? Y fue al cielo. Él, con el cuerpo que tenía, podía estar en un solo lugar a la vez. Pero ahora, a través de nosotros, como miembros de su cuerpo, puede estar en todo el mundo. Ahora, para hacer una obra que Dios ha planeado y que está llevando a cabo. Ahora preguntémonos nosotros, ¿alguno de nosotros escogió a su hermano? ¿La mano escogió el pie? ¿O cuando nacimos ya estaban ahí? ¿Podrá decir la mano, yo escogí al pie? ¿Y el pie podrá decir, yo escogí a la cabeza? Gloria a su nombre. ¿Podrá decir la mano, no necesito al pie? Es lo que Pablo enseña. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen, que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y lo que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Ve? Para que los miembros del cuerpo se preocupen los unos por los otros. Ahora, si nosotros no partimos de la base que lo que somos, que todo lo que oímos, lo que entendemos, proviene del inmenso amor de Dios para con nosotros, nunca vamos a poder entender esto. Ya partimos de esto, de que Dios nos metió en el cuerpo de Cristo para que nunca nos perdamos. A Adán no lo metió en su cuerpo. Nosotros estamos sueltos por acá, andamos por acá. También dice que estamos sentados en los lugares celestiales y todas esas cosas. Andamos en esta tierra, pero para Dios estamos en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que nunca más se va a salir de ahí. ¿A quiénes? A los que antes conoció, a los que predestinó, a los que llamó y justificó. Gloria a su nombre. No puede ser la desobediencia la respuesta a tanto amor. ¿Cómo el Evangelio es una carga? Cuando es una manifestación tremenda del amor de Dios para con nosotros. El obedecer a Dios tendría que ser el deleite de todos. Esto no tiene nada que ver con la lucha que se produce en nosotros a causa del mal que nos asedia, que nos acecha. Cuando más el mal nos asedia y nos acecha, más podemos comprobar a dónde estamos y hacia dónde vamos. Amén. Si no fuera así, estas cosas no nos sucederían. Justamente porque son así, descubrimos el enemigo que tenemos. El más grande, la carne donde vivimos. El sistema del mundo
Y el diablo, que a través del sistema del mundo le ofrece a la carne lo que a ella le apetece. Y ella lucha en contra ¿de quién? De la persona espiritual que Dios ha puesto en nosotros. Pero cuando vemos la Escritura, vemos la seguridad de todas estas cosas. Dios nos ha colocado en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha colocado ahí. Amén. Ahora pregúntese, ¿quién puede entrar y sacarnos? ¿Quién? ¿Quién puede entrar y sacarlo? Solamente que usted renuncie a ello. ¿Ve la seguridad? ¿Ve el amor de Dios manifestado para que no le pase a usted ni a mí lo que le pasó a Adán? Si tenemos una cabeza que es Cristo, ¿cómo podíamos extraviarnos hacia el error? La única forma es que usted lo rechace, que rechace la dirección que Dios le ha dado para establecer la suya. No podrá decir que ama a Dios quien tal cosa hace. No podrá decir que conoce a Dios quien tal cosa hace. Una cosa es la lucha por hacer algo y que tiene resistencia y que no quiere hacer y hace cosas que no tiene que hacer. Y otra cosa es que usted diga, ¿qué me importa? Como tanto lo hacen. Eso es porque nunca aprendieron a amar nada, ni aman al Señor, no aman a Cristo, no aman a sus hermanos. Entonces el Evangelio es una rutina religiosa, es como una religión. Sin embargo, Cristo no es una religión, Cristo es un hombre. A quien Dios lo ha manifestado a este mundo como modelo de la vida que deben vivir los hombres y mostrándolo y diciendo que si alguien cree en Él y quiere vivir esa vida, Él se la da. Y eso es lo que ha hecho. A lo que hemos creído nos ha dado la vida de su Hijo. Así que espiritualmente nosotros estamos en Cristo y también estamos acá. Para Dios nosotros no podemos perdernos nunca. Porque ¿cómo alguien podía entrar y operar a Cristo? Para sacarle un miembro de su cuerpo. Pero como esto es por la fe, entonces el que cree está arraigado ahí. Y el que no cree, cuando menos piensa se va, porque no cree. Y no todos los que están creen. Bendito su nombre. Para que todos se preocupen los unos por los otros. Esa preocupación tendría que ser todo. Esa preocupación tendría que ser. Es lo que tenemos que ir ahora en busca de aprender esto, de descubrirlo. Ya no se trata, y bueno, y esto, no, se trata, ¿cómo puedo hacer? Porque mirémonos, nos mandan a amar a nuestros enemigos. Si no hemos aprendido a amar a los miembros del cuerpo de Cristo, a nuestros hermanos, ¿cómo amar a nuestros enemigos? Porque que no le hagamos daño a nuestros enemigos es una cosa, pero que lo amemos, una cosa es que no hagamos nada en contra de ellos y otra cosa es que le amemos. No es fácil amar a aquel que desea el mal y que sabemos que si llega a tener el poder, la autoridad para hacerlo, lo destruye. No se trata de soportar porque Dios dice, sino de descubrir lo que esto es y significa. Como miembros del cuerpo del Señor. El que nos dice esto es el que nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos. Y porque nos amó cuando éramos sus enemigos, es que hizo lo que hizo con nosotros y ahora estamos en su cuerpo.
Entonces, ¿por qué el Señor dirá que oremos por lo que nos persiguen y nos ultrajan? ¿No perseguía Pablo a la iglesia? ¿La ultrajaba? Dice, los obligaba a blasfemar, dice él. ¿Qué tan terrible era? ¿Habrá orado alguien por él? Gloria a su nombre. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Ve? Si un miembro padece, todos padecen. Si un miembro recibe honra, todos la reciben. Ahora, esto hay que alcanzarlo. Hay que llegar a hacer de uno mismo la honra que alguien ha recibido en forma particular. Un hermano recibe una honra de parte de Dios, ¿cómo es que yo la hago mía? Algo debo tener que sentir. Hay algo que aún todavía no he experimentado. Hay algo que todavía no conozco, que no es descubierto. ¿Cómo es que puedo hacer la honra de mi hermano como mía? Mire, si no aprendemos a hacer, a conocer y a descubrir la honra que Dios nos ha dado, ¿cómo conoceremos esto? Si la respuesta a tanta honra de Dios, haciéndonos miembros del cuerpo, amándonos como nos amó, dándonos de su vida, de su espíritu, su palabra y todas estas cosas, le desobedecemos, ¿cómo vamos a descubrir la honra a la cual Él nos llevó? Y si no la descubrimos, ¿cómo vamos a hacer nuestra la honra que Dios le da a un hermano? ¿Cuántos hay que cuando un hermano recibe honra se enojan? En vez de sacar provecho de ello, en vez de gozarse, si alguien da un don, si Dios da un don a alguien, ya sea ministerial, espiritual, es en provecho de todo el cuerpo. Es en provecho de todo el cuerpo. Y estas experiencias las tenemos que ir alcanzando. Las hermanas testificaron de la sanidad que Dios ha hecho milagro anoche. Yo cuando la hermana Marisa me vino a saludar, ni siquiera sabía si estaba, yo conociendo en qué estado está, porque no puede estar ni parada ni sentada, y el reposo que le dieron aparte, el riesgo que corre, el riesgo que corría con lo que tenía, el dolor que le producía para cada movimiento. Cuando vino a saludarme, yo le abracé, yo tuve una experiencia que he tenido en todos estos últimos días, y que muchos hermanos, otros también han recibido milagros a causa de esto. Lo que llegué a sentir y entendí lo que era cuando la Escritura dice en los pasajes de los evangelios que cuando el Señor los vio tuvo compasión de ellos. Y cuando yo la abracé sentí algo tremendo, algo que me sucedió a mí, al punto que en ese momento sabía que Dios la estaba sanando. Y lloré tanto que cuando la dejé de abrazar le dije, hay una forma de probar de lo que vos tenías que te molestaba, te dolía. Y me dijo, sí, porque no me puedo ni tocar, no me puedo sentar, no puedo agachar, no puedo hacer nada. Le digo, pues anda y ve porque Dios te ha sanado. Cuando terminó la reunión del ensayo de los niños de la escuelita, y Miriam llegó allá con una cara, vino ahí y dice, no doy más de la cintura. Pero todo este tiempo atrás, todos los días la estoy orando por ese dolor de cintura, porque es un problema en la columna. Lo que tiene este tipo de problemas no pueden barrer, no pueden lavar, y ella no podía hacer. Muchas veces intentó barrer y ¿para qué lo hacía? O levantar algo pesado. Y en ese momento, cuando yo vi que ella medio se le corrían las lágrimas del dolor, yo la abracé y sentí algo tan tremendo. Me pasó lo mismo que me había pasado rato antes con nuestra hermana Marisa. Y le dije, mira, Dios te ha sanado. Por eso que ella sintió a su alrededor que era como un fuego ahí, que algo le ardía. Era porque como cuando a usted le operan y le sacan algo, entonces así queda una herida hasta que eso se cierra.
Por eso que ella seguía teniendo ese ardor, pero el bulto que tenía no lo tuvo más y pudo hacer cosas sin que le doliera. Dios no quiere llevar a tener este tipo de experiencia, a sufrir por el que está sufriendo. Hace unos días atrás, cuando yo entré al cuarto de grabación, estaba Analía ahí, y yo le vi la cara que tenía una cara de dolor. Y yo sé, ella siempre está padeciendo de su columna porque tiene 2 vértebras pegadas y ella crece así, creció medio torcida. Y cuando le vi la cara, le vi ahí, entonces le dije, ¿qué te pasa? Entonces me dijo que no aguantaba más el dolor de cintura. Y pasó lo mismo, cuando yo la abracé, me pasó algo tremendo. Este dedo, de pronto yo sentí como que se hundió en la espalda de ella y toqué algo, al punto que ella dio un grito. Y cuando ella dio un grito yo me asusté porque pensé que a lo mejor había pensado que yo la había apretado así, a lo mejor podía llegar a pensar tal vez con mala intención, qué sé yo, me puse medio incómodo. Pero yo sentí que cuando este dedo tocó, lo que tocó ahí sonó y ella también sintió. Y desde entonces de aquí desapareció todo lo que tenía como dolor. ¿Se da cuenta? Dios quiere llevarnos eso. Para eso puso los dones espirituales, los dones ministeriales, para que trabajemos y vivamos como algo perfecto que Él ha dado, con la seguridad de que estamos en Él. Entonces, cuando Dios honra a alguien con un don, ya sea ministerial o ya sea espiritual, debemos alegrarlo porque es el provecho. Si eso no tuviera en mí, eso no hubiera producido lo que produjo en ellos. Pero es todo en el tiempo, en el tiempo en que Dios ha establecido para que se hagan las cosas. Y Dios quiere llevarnos a experiencias maravillosas. Por eso debemos no quedarnos ahí a donde estamos. Mirar al Señor, mirar su amor por nosotros, mirar la honra que nos ha dado y mirar a nuestro alrededor y ver a nuestros hermanos. Pero si ellos también alcanzaron esta honra. Y aún es posible que estando como miembro del cuerpo de Cristo, que Dios dé otras honras, ¿no es cierto?, para beneficio de todo. Porque nuestra vida es espiritual y Él nos ha dado los dones espirituales para que nosotros podamos enfrentar todas las luchas que tenemos con el enemigo, el diablo, que son espirituales. Por eso que el hombre natural no puede contra ellas, son vencidos. Amén. Entonces, hagámonos la pregunta. Cuando un hermano recibe honra, ¿qué hago de esa honra yo para mí? ¿Qué hago? Algunos tratan de tirarlo abajo, critican, hacen burla, quisieran que eso no fuera así como Dios dijo, pero sí es un provecho del cuerpo. Es para que el cuerpo funcione como Dios quiere. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos falta algo, que hay algo que no conocemos, que hay algo que no hemos experimentado, que hay algo que no hemos aprendido. No podemos dejar que siga así. Cuando uno se padece, todos se padecen. Cuando uno recibe honra, todos la reciben. Es del mismo cuerpo. Es la honra de un cuerpo a través de un miembro. Gloria a su nombre. El verso 27 dice Pablo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Ahora mire, multitudes de congregaciones enseñan que son pecadores. ¿Cómo podrán hablar de estas cosas que nosotros estamos hablando? ¿Cómo? ¿Qué dirá el pastor que enseña que son pecadores? ¿Podrá decirle, cada uno de vosotros soy miembro del cuerpo de Cristo? Dice, y miembro cada uno en particular. Así que todos formamos el cuerpo de Cristo y cada uno somos miembro en particular. Así que cada uno tenemos una función diferente. Amén. Pero necesaria en el cuerpo. Y Dios nos puso en el cuerpo. Y como Él quiso.
No es una elección suya. Por eso no haga usted la elección. Yo esto, yo aquello. Dios lo puso. Aprenda a gozarse. Ahí es donde no falla. Ahí es donde llega hasta el final. Cuando usted dice, hágase tu voluntad, Señor, quiere decir que tiene que hacerse lo que Él planeó. No después lo que usted quiere. Y después empieza a hablar que Dios puso en la iglesia y habla de apóstoles, de profetas, habla de maestros, de los que hacen milagros, los que hablan en lengua, los que sanan, todos. Él lo ha puesto. Él lo ha puesto. ¿Y para qué? Si no es para el beneficio del todo el cuerpo. Porque alguno no tenga el don de sanidad, ¿no es del cuerpo? Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Todos profetizan? ¿Todos tienen dones de milagro? ¿Todos sanan? ¿Todos hablan en lengua? ¿Todos interpretan? Si todos hicieran una misma cosa, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero Dios lo ha dado. Ahora, no es de las funciones de esto lo que estamos hablando, sino estamos hablando de la manifestación del amor de Dios para con nosotros, que no solamente que nos rescató, que estábamos perdidos, que no solamente que nos perdonó, que no solamente que nos dio a beber de su espíritu, sino que nos metió dentro del cuerpo de su Hijo para que nunca más volvamos a extraviarnos. Que nos ha dado su amor. Y nos trae a la luz el conocimiento de que somos todos miembros de un cuerpo para que aprendamos a amarnos. Porque si no aprendemos a amarnos, perdimos la esencia del Evangelio. Nunca vamos a poder explicar a otro lo que es el Evangelio. Nunca vamos a alcanzar en los matrimonios, en los hogares, ¿no es cierto?, lo que tenemos que alcanzar en cuanto al que ya no son dos, sino que son uno, si no aprendemos a amarnos. ¿Y cómo vamos a aprender a amarnos si no miramos a Dios lo que hizo por nosotros? ¿Cómo? Si no amamos a Dios, que Él hizo esto, ¿vamos a amar a los otros que no hicieron nada? Entonces, hay muchas cosas que nos faltan. ¿Amén? Ahora, ¿por qué no encontrarlas? ¿Por qué no descubrirlas? ¿Por qué? Dios los puso como Él quiso, dice. Yo estoy acá porque Dios me puso. Y usted está ahí porque Dios los puso. ¿Por eso usted será menos que yo? ¿O no mira Dios a Cristo? ¿Qué valor tiene Cristo para Dios? ¿Seremos nosotros los que le demos más o menos valor? ¿O es Dios el que ya le ha dado su valor? ¿Dejó Dios esto a voluntad o a sabiduría humana? ¿No leemos que lo hizo Él? ¿Amén? ¿Lo hizo Él? Y nosotros, ¿cómo lo juzgamos? ¿Como bueno o como malo? ¿Cómo lo juzga? ¿Qué piensa del amor de Dios para su vida? ¿No le dice nada que Él le haya puesto en el cuerpo de su Hijo para que nunca se pierda? ¿Por qué quiere perderse usted? ¿Por qué? ¿Por qué rechazar la dirección perfecta? ¿Por qué pensar que lo que nosotros pensamos es más valioso o más sabio que lo que Dios ha pensado ya? Por eso son los problemas. Por eso son las grandes situaciones en cuanto al crecimiento de la vida espiritual. Ahora, dice también la Escritura, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Y habla la Escritura de que muchos, habiendo gustado la buena palabra del Señor, habiendo gustado del Espíritu Santo, habiendo gustado los poderes del siglo venidero, dice, recayeron. Es decir, se volvieron atrás, se convirtieron en apóstatas, abandonaron, perdieron la fe. No les interesó.
Y dice que para ellos imposible que vuelvan a ser renovados para que alcancen otra vez este conocimiento. ¿Cómo es posible? ¿Ve? ¿Cuál fue el agradecimiento, su gratitud a tanta manifestación de amor de Dios en Cristo para con ellos? Gustaron todo. Pero ¿qué hay de nosotros que estamos acá? Porque Dios, con su gran amor con que nos amó, y por su grande misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por eso Pablo, escribiendo a los Colosenses capítulo 3, dice que nuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. ¿Por qué con Cristo y en Dios? Porque es un pensamiento de Dios y Dios no se escondió en Cristo. Si escondió, ¿quién encuentra? Cuando Dios esconde a alguien, nadie lo encuentra. Pregúntale a los ministros que nunca encuentran la revelación de la palabra de Dios si no se la escondió. Entonces, ¿por qué no aprovechar y sacar el provecho y ser agradecidos nosotros que no la escondió, sino que día a día nos va revelando para que la conozcamos, la entendamos y la descubramos? Entonces, ¿cuál será nuestra gratitud al Señor? ¿Podríamos decir que le amamos a Él si no amamos a nuestros hermanos? Por eso Pablo nunca habla de su amor por el Señor, sino siempre habló de su amor y de su trabajo a causa de los escogidos, por la iglesia, por aquello que Dios había escogido. Si Dios lo había escogido, tenían valor. Y si tenían valor para Dios, para Él también tenían valor. Entonces no andaba diciendo, yo amo al Señor, yo amo a Cristo. Dijo, el que no ame a Cristo sea maldito. Listo, directamente. ¿Cómo no amar al que hizo lo que hizo por nosotros? Ahora debemos buscar amarnos nosotros. Extender la obra. Ir en busca de los escogidos. Alcanzar el conocimiento. Practicarlo, desarrollarlo, descubrirlo y enseñar que otro también lo haga. Dios nos escogió antes de que el mundo fuese, todas las cosas están en sus manos. Lo que a nosotros nos tiene que suceder y pasar, Él ya lo ha determinado. ¿Por qué ir en contra de la voluntad de Dios? Hermanos amados, esto nos tiene que traer un gozo que no debe terminar en nosotros y debe llevarnos a lo que el apóstol Pablo dice, está siempre gozoso. ¿Cuánta acechanza tenemos del enemigo, de nuestros enemigos en este mundo? Carne, diablo, mundo, acechanza a diario, a segundo, a instante. Pero la seguridad de lo que queremos y lo que amamos debe ser, estoy en Cristo, estoy en Cristo, estoy en Cristo. Dios me ha escondido en Cristo. Estamos escondidos en Cristo, todos, formando un cuerpo. Y nada menos que el cuerpo de Cristo. Una honra mayor habrá. Por eso dice el apóstol que él conoce esto y tuvo esta revelación. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vosotros también, si Él se manifiesta, su cuerpo también, no va a venir una cabeza sola. Gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. No es para gozarnos, no es para que nos alegremos delante de Él, no es para que lo alabemos, para que lo adoremos. Gloria sea su nombre. No es este motivo para afirmarnos cada día más en Él y hacer su voluntad. No es para renunciar a todo lo que nosotros éramos y descubrir todo lo que Él ha preparado, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni nunca sintió el corazón de un hombre, para nuestra gloria, para los que les aman, para los que son suyos, para sus escogidos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor manifestado. Gracias por Jesucristo. Gracias por lo que nos ha dado, Señor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias, mi Señor.
Los que estén agradecidos y contentos, que lo alaben, que se gocen, que se alegren delante del Señor con gran alegría, con gran alegría. ¡Aleluya! ¡Aleluya!